Congreso, abordaré y desarrollaré un tema que me parece hace las veces de un epílogo jurídico de todo lo que hasta este momento se ha expuesto. Hemos disfrutado de brillantes disertaciones acerca de neuroderechos, denuncias falsas, de indicadores psicosociales, perfiles criminales, medicina penitenciaria y técnicas criminalísticas, entre otros temas, por lo que ahora me parece conviene preguntarse ¿qué impacto y alcance tienen todas estas pruebas científicas, convengamos llamarles de esta manera, en el contexto procesal mexicano, que como ocurre en otros lares, en otras latitudes, tiene como propósito, entre otras cosas, esclarecer los hechos? Vayamos en busca de respuestas a esta interrogante. Hablar de proceso penal es hablar de ese espacio de encuentro entre la realidad y el derecho mismo. Allí donde las normas frías y abstractas por su propia naturaleza descienden del papel o de la pantalla, como queremos verlo, y impactan en la realidad que al final termina convirtiendo para bien o para mal el destino de la vida de las personas. Sin embargo, cuando se aborda el proceso penal, la mayoría suele detenerse en sus extremos más evidentes, en los hechos, materia de los procesos, o bien en las cuestiones técnico-procesales, en las etapas, en los plazos, instituciones jurídicas, técnicas de litigación. Son pocos, muy pocos, los operadores jurídicos que estudian con la profundidad que esto amerita a la institución probatoria, es decir, a los elementos de convicción que no solamente fijan hechos, que serán materia de escrutinio judicial, sino que nada más y nada menos otorgan al derecho su posibilidad misma de operar racionalmente. Y es que si lo pensamos detenidamente, la prueba es el espejo que le devuelve al derecho la imagen de la realidad. Sin prueba, el proceso se mira a sí mismo, se vuelve autorreferencial, normativo, formalista. Con la prueba, en cambio, el derecho se abre hacia la realidad y se deja impregnar, se deja reflejar por él. Su función epistemológica así consiste en romper precisamente la clausura del lenguaje para permitir que la realidad penetre en la estructura normativa. En este espejo racional, el juez no solamente interpreta normas, sino que reconoce hechos, responsabilidades y causas. La prueba, en consecuencia, sirviéndonos de una metáfora arquitectónica, constituye el cimiento invisible de toda sentencia justa. Esto me parece relevante. La prueba constituye el cimiento invisible de toda sentencia justa. La consideración profunda de la institución probatoria cobra especial relevancia en sistemas jurídicos como el mexicano. El artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece expresamente que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos. No dice castigar ni condenar, ni siquiera resolver conforme a derecho, dice expresamente esclarecer los hechos. Esclarecer proviene del latín esclarecere, que significa hacer claro o iluminar lo oscuro. De esta manera, el verbo esclarecer define la naturaleza epistémica del proceso penal mexicano, que no es otro sino el de conocer para decidir, es decir, comprender para juzgar, mas no como equivocadamente se piensa en la práctica forense cotidiana, calificar como mejor alguna de las versiones postuladas por las partes procesales. El derecho, como sabemos, a diferencia de la ciencia, pues no trabaja con átomos ni moléculas, sino con actos, intenciones, contextos y consecuencias. Por ello, en el derecho no se puede verificar como en la ciencia. A lo sumo, lo que el derecho hace es justificar mediante razones. Como bien enseña Manuel Atienza, la verdad en el derecho es aquello que puede sostenerse válidamente mediante razones. Por eso el derecho no avanza por acumulación de certezas, sino más bien por el perfeccionamiento del razonamiento.
caso de verdades relativas y justificadas, la prueba adquiere un valor cardinal. Es el puente entre el lenguaje jurídico y el mundo de los hechos. Sin prueba, la razón jurídica se disuelve en pura retórica. Sin racionalidad probatoria, el proceso penal se degrada, se degenera en un acto de fe institucionalizada. El problema de la prueba es tanto epistemológico como ético, por el simple hecho de que de ella depende que el derecho no se convierta en un simulacro de la justicia. La prueba, como he dicho, es este punto de intersección entre el conocimiento y la decisión, entre el saber y el poder. En efecto, el proceso penal es ante todo una empresa cognitiva. Su finalidad no es sancionar, sino conocer con mayor aproximación lo ocurrido en el mundo fenomenológico, en el mundo sensible, para de allí derivar consecuencias jurídicas, esto es, penas y o medidas de seguridad. La sentencia penal, en su esencia más profunda, no es un acto de autoridad. La sentencia penal es un acto de conocimiento. Y en este horizonte es precisamente en el que emerge el protagonista de esta conferencia, la prueba científica. Podemos definirla dejando de lado estas vicisitudes terminológicas en cuanto a que si es una especie de la prueba pericial, si hay también, además de la prueba científica, prueba artística, prueba técnica. Podemos definirla como todo aquel medio de convicción basado en un conocimiento especializado y en métodos científicos que es introducido por peritos o expertos y cuyo fin es explicar fenómenos, determinar causas, reconstruir hechos o identificar sujetos mediante procedimientos técnicos controlados. La jurisprudencia mexicana ha definido con claridad las características y los alcances de la prueba científica, al menos en dos criterios jurisprudenciales que les tenía proyectado, pero por cuestiones técnicas vamos a omitir. De manera general, los criterios jurisprudenciales a que hago referencia sostienen que la prueba científica contiene la opinión de expertos de una rama de la ciencia o tecnología que aporta evidencia relevante del caso y que es obtenida mediante métodos que presumen fidedignidad y pertinencia. Su finalidad, a partir de esta noción, es evitar las visiones incompletas, deformadas o estratégicamente alteradas de la realidad que pueden provenir de lo postulado por las partes en un proceso penal determinado. La prueba científica representa por ello el instrumento más confiable para cumplir con la finalidad epistemológica del proceso penal que ya he reseñado, que es el esclarecimiento racional y objetivo de los hechos. Mientras las pruebas tradicionales descansan en la memoria y en la voluntad humana, la científica, como hemos visto a lo largo de este congreso, se funda en la observación, en la replicabilidad y en el método. De este modo, la ciencia dentro del proceso penal traduce el lenguaje de los hechos al lenguaje de la razón, convierte el relato en evidencia, la sospecha en conocimiento y la hipótesis en una inferencia racional. Michele Tarufo lo resumía magistralmente al momento de decirnos que el juicio no persigue la verdad en sí, sino más bien persigue una verdad razonablemente demostrada a través de métodos cognoscitivos válidos. Así, la prueba científica reduce la incertidumbre, transforma la conjetura en convicción y otorga legitimidad racional a cualquier decisión judicial. Un ejemplo ilustrativo sobre la relevante función epistemológica de la prueba científica en el esclarecimiento de los hechos, amén de todo lo que ya aquí hemos podido disfrutar y presenciar, es el siguiente supuesto de hecho. Imaginemos que una mujer es hallada sin vida en el estacionamiento subterráneo de un edificio corporativo, presenta un golpe en la cabeza y signos de arrastre. No hay testigos presenciales, el principal sospechoso es un guardia de seguridad que fue la última persona en ser visto con la víctima. Las pruebas tradicionales no bastan,
no hay confesión, los testimonios más bien son declaraciones por referencia de terceros o declaraciones de oídas, como coloquialmente se les denomina, y la inspección solamente muestra un charco de sangre, una mácula sanguínea y una barra metálica sin huellas visibles. El caso de este modo permanece en la penumbra. Sin embargo, interviene la prueba científica. Y pensemos que de la mano de la genética forense, en la barra metálica, se hallan micotrazas epiteliales que coinciden con el perfil genético del sospechoso, del imputado. Pensemos que de la mano de la pericial de video forense se pueden recuperar fragmentos de cierta cámara dañada, y del análisis respectivo se revela una silueta que coincide con la complexión del imputado. Pensemos también que de la mano de la biomecánica de lesiones, el perito médico forense concluye que el golpe que tiene la víctima fue descendente, lo cual es compatible y congruente con la altura del sospechoso. Y finalmente pensemos que en el uniforme del guardia de seguridad se hallan partículas de hierro compatibles con la barra utilizada. De esta suerte, con base en la corroboración cruzada de estas pruebas científicas, el decisor jurídico logra reconstruir racionalmente la secuencia de los hechos. Como podemos advertir, no se trata de intuiciones, sino de inferencias lógicas fundadas en evidencia empírica. De esta manera, la ciencia permite, como he dicho, pasar de la conjetura a la certeza procesal. Y esto cobra mayor relevancia si tomamos en consideración las limitaciones que implican los medios probatorios tradicionales, con los que, dicho sea de paso, se juzgó durante mucho tiempo en todos los países, al menos aquellos de cuño romano-germánico. Pensemos en la prueba confesional, que depende de la voluntad del imputado, amén de que puede ser retractada o incluso falseada. Por lo tanto, esta prueba no garantiza ningún conocimiento objetivo. Pensemos en la prueba tradicional, que como mera declaración de verdad es altamente subjetiva, vulnerable al error de la memoria o a los sesgos, y que en consecuencia no aporta ningún tipo de probabilidad, no hay ningún tipo de certeza. O la inspección, que describe pero no explica causalidad ni mucho menos autoría, y que en todo caso ofrece datos pero no así conclusiones. Caso contrario, la prueba científica está basada en un método verificable e independiente de la voluntad humana, que permite efectuar inferencias causales y la reconstrucción objetiva que es tan relevante para el proceso penal. En otras palabras, mientras que las pruebas tradicionales describen o relatan, la científica explica y demuestra. Y es justamente en este explicar y demostrar que radica su superioridad epistemológica. Ahora bien, y aquí introduzco la parte crítica que suelo llevar a cabo en toda intervención. Pese a las innegables bondades epistemológicas de la prueba científica, no debemos perder de vista, y aquí discrepo un poco de algunos comentarios que por ahí escuché, no debemos perder de vista que el desafío contemporáneo no es tecnificar la justicia penal, sino más bien racionalizarla epistemológicamente. Me explico. No basta con tener laboratorios sofisticados o softwares forenses de punta, sino que necesitamos operadores jurídicos que piensen científicamente, que comprendan cómo se genera el conocimiento, cuáles son sus límites, qué tipo de errores pueden presentarse y bajo qué condiciones ese conocimiento puede legitimarse en un proceso. La justicia no necesita más aparatos, o no solo necesita aparatos, sino necesita más comprensión. No más ciencia sin razón, sino más razón sobre la ciencia. Y aquí reside el núcleo de la tesis que deseo subrayar y compartirles. En tradiciones jurídicas como la mexicana, donde el verdadero protagonista del proceso penal es el juzgador, a diferencia de los sistemas jurídicos anglosajones más centrados en las partes, resulta fundamental dejar en claro que la prueba científica no implica, desde luego, sustituir la función del juez por la del perito.
El dictamen pericial no es ni debe ser, como desafortunadamente ocurre en muchos casos concretos, una sentencia anticipada. El juez tiene el deber de valorar científicamente y críticamente a toda prueba y entre ellas la prueba científica. Debe contrastar sus conclusiones, contextualizarlas con el conjunto probatorio y entonces integrarlas racionalmente en su decisión judicial. En efecto, mientras que en los sistemas jurídicos del common law el acento se coloca en la admisión probatoria debido a cierto paternalismo epistemológico que parte del supuesto de que, como en los procesos penales quien decide es un jurado o el gran jurado integrado por legos en la materia jurídica, lo que se privilegia es que lleguen a juicio pruebas de calidad, a diferencia de lo que ocurre en el common law, que centra su atención en la admisión probatoria. En sistemas de puño romano-germánico como lo es el mexicano y como lo son los sistemas jurídicos de varios países hermanos aquí presentes, la clave reside en la valoración, no en la admisión, sino en la valoración racional que debe desplegar el juzgador. De ahí que desde mi punto de vista exista la necesidad de establecer parámetros objetivos, consistentes y transparentes que orientan la valoración de la prueba científica. Insisto, aceptar ciegamente las conclusiones de un perito equivale en el fondo a delegar la función jurisdiccional en el experto, renunciando al deber de razonar con decisión. Y cuando esto sucede, el juez deja de juzgar y se convierte en un autómata técnico. El derecho entonces se vacía de todo contenido humanista y de su vocación racional, transformándose en un mero mecanismo de validación técnica sin justicia. Por eso el juez debe valorar con calidad, coherencia y fiabilidad la prueba científica, y para ello puede y debe apoyarse en diversos criterios, entre los cuales de manera preponderante se encuentran aquellos criterios que desde el año 1993 en el sistema jurídico norteamericano, a razón de un caso en este ámbito paradigmático como lo es el caso Daubert, se establecieron al menos 5 criterios en función de los cuales los jueces en este sistema del common law tenían que aquilatar, que sopesar en el caso concreto para determinar si era o no admisible una prueba científica. Estos 5 aspectos que desde mi punto de vista podremos importar al caso mexicano sin ningún tipo de problemática, porque no contravienen ninguna lógica procesal, ni mucho menos ninguna de las reglas esenciales del procedimiento, tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar, se tiene que verificar si la técnica o la teoría del experto puede ser probada y evaluada en cuanto a su fiabilidad. De tal suerte que, según este criterio, no se dan cabida a aquellas posiciones teóricas o técnicas que, por innovadoras, que por atractivas y convincentes, no tienen un eco en la comunidad científica. Si la técnica o teoría, esta es otra de las directrices que se tiene que valorar, ha sido objeto de revisión por parte de los pares de los peritos y que además haya sido publicada. De nuevo, las innovaciones, los criterios novedosos en tratándose de los efectos jurídicos que se le puede otorgar a una prueba científica no tienen cabida. Como establece este criterio, no solamente deben encontrar un respaldo en otros especialistas de la disciplina de que se trate, sino que además debe de existir la posibilidad de acudir a publicaciones. De la misma manera, como tercer criterio, dice la Corte Suprema de Estados Unidos a propósito del caso Daubert, se debe de valorar si existe una tasa de error conocida o potencial de la técnica o de la teoría que se esté empleando. Debemos saber a ciencia cierta cuál es el margen de error que esta técnica representa. Y aquí el caso paradigmático conocido por todos nosotros es la prueba pericial en genética molecular, que, como sabemos, se dice que tiene una fiabilidad del 99.9%. Bueno, ese tipo de porcentajes deben de ser sometidos a consideración del órgano jurisdiccional para que éste pueda otorgarle o no un valor probatorio. Como cuarto criterio, se debe también determinar la existencia
y el mantenimiento de normas y controles que permitan aquilatar esta prueba. Y finalmente, como ya anticipaba, en el caso Daubert se nos dice: la técnica o teoría empleada en cualquier tipo de prueba científica debe de ser generalmente aceptada por la comunidad científica. Estos parámetros, que bien podrían aplicarse, ya he dicho, en el caso del proceso penal mexicano, no deben limitarse desde un punto de vista a la admisión como en el common law, sino que también tienen que trascender a la valoración de la prueba científica, con el propósito de reforzar la independencia epistémica que el juez debe tener frente al experto. De esta manera, los decisores jurídicos seguirán teniendo el timón de la racionalidad procesal, toda vez que el juez, en efecto, debe de escuchar a la ciencia, pero debe decidir desde el derecho. Al anterior, claro está, deben también de agregarse todos los criterios en materia de lo que se conoce, al menos en el Foro Jurídico Mexicano, como periciales dogmáticas, las cuales precisan la importancia de la estructura argumentativa en los dictámenes periciales, como es de explorado conocimiento. No basta que un peritaje contenga conclusiones técnicas, sino que es indispensable que éstas se encuentren lógicamente sustentadas, metodológicamente justificadas y debidamente explicadas, de modo que el juez, y más aún las partes, puedan someterlas a una valoración racional y no se vean obligados a aceptar su contenido como una verdad incuestionable. La prueba científica, de este modo, pese a su contundencia epistemológica, que es innegable, y pese a su alto valor demostrativo, no puede ser asumida de manera aislada ni automática. El juzgador debe examinarla con el conjunto de los demás elementos de convicción, ponderando todos los criterios que ya hemos manifestado. Y esto nos lleva a una conclusión de no menor relevancia, y que es en el sentido de que en el proceso penal no existen verdades absolutas, verdad de perogrullo, sino que existen verdades procesales justamente relativas al grado de confirmación que las pruebas permiten atribuir a una hipótesis. Pero esa relatividad no equivale a arbitrariedad, se trata más bien de una razonabilidad fundada en evidencia, de una verdad que se construye a partir del conocimiento verificable y sobre todo del método. Por consiguiente, debemos de concebir a la prueba no como un instrumento de persuasión, sino como un instrumento de conocimiento. Y desde luego que esta reflexión trasciende los límites del proceso y alcanza el ámbito formativo. No podemos vivir al margen de la sociedad del conocimiento ni de la influencia que la ciencia ejerce en el derecho. Por eso resulta imprescindible que en las facultades de Derecho se incorporen de manera sistemática los avances de las ciencias empíricas, particularmente aquellas que están vinculadas al comportamiento humano. La ciencia y el derecho ya no pueden caminar por sendas separadas, sino que su encuentro es una exigencia de racionalidad contemporánea, y este Congreso ha sido un grato ejemplo al respecto. Del mismo modo, los jueces tienen el deber de actualizar sus conocimientos científicos, incorporando a su acervo cultural y a las máximas de su experiencia todos aquellos descubrimientos que día a día van transformando la comprensión del mundo. No olvidar, el juez que ignora la ciencia termina prisionero de ella. Repito, el juez que ignora la ciencia termina prisionero de ella. Esto exige, por tanto, también un vínculo más estrecho entre el derecho y las comunidades científicas. Voy cerrando. La prueba científica así no es una moda ni un lujo tecnológico. Es el pilar fundamental del garantismo penal contemporáneo. Es más, se trata de una necesidad, pues si estamos en la era de la ciencia y de la tecnología, desde luego que la prueba científica se erige como un bastión de la institución probatoria. Sin ella, el proceso penal corre el riesgo de volverse un mero ritual de sospechas, y con ella, por el contrario, puede convertirse en una auténtica empresa del conocimiento racional. Este es el deber ser. Pero como he dicho, las bondades epistemológicas de la prueba científica no deben conducirnos a un nuevo dogma, el de la tecnocracia
probatoria, porque tan peligroso como es decidir sin ciencia, también es peligroso dejar que la ciencia decida por nosotros. El juez que abdica de su función crítica ante el experto renuncia a la esencia misma de la jurisdicción. La justicia, como sabemos, no consiste en decidir rápido, sino en decidir bien. Y decidir bien exige conocer con rigor, probar con método y razonar con honestidad. Pues no hay razón posible sin verdad, ni verdad posible sin racionalidad probatoria. Permítame cerrar con una frase de Galileo Galilei que nos dice: la verdad no teme al escrutinio, porque la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Y bien podríamos añadir, en el proceso penal, la justicia tampoco debe temer a la ciencia, porque la justicia, lo mismo que la verdad, solo florece cuando se ilumina con la razón. Muchísimas gracias.